Hola, en este video haremos la resolución de un ejercicio de separación fluido-fluido con el método de Hunter-Nash. El método de Hunter-Nash es un método gráfico por el cual se resuelven problemas de sistemas como el que tenemos a continuación. Podemos observar que en estos sistemas hay dos entradas que fluyen a contracorriente. En una de estas entradas tenemos un solvente portador en el cual está disuelto un soluto de interés. Y en la otra entrada hay un solvente extractor que lo que va a hacer es llevarse al soluto de interés. Podemos hacer una analogía con este videito que puse aquí. El niño es el portador feliz de su panecito, que sería el soluto, y llega el perro y se lo gana, se lo lleva. En este diagrama vamos a tener tres vértices, los cuales van a representar el estado puro de los tres compuestos que hay en nuestro sistema. Los lados que unen cada vértice van a representar las mezclas binarias de los vértices que unen, es decir, aquí en esta línea vamos a tener mezclas binarias de A y de C, en esta línea tendremos mezclas binarias de C y de B, y en esta línea tendremos mezclas binarias de A y de B. Todos los puntos que están dentro del diagrama representan mezclas ternarias de A, B y C. Y bueno, este es nuestro problema a resolver. 400 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético de composición 45% en peso de ácido se extraen en contracorriente con éter isopropílico para reducir la concentración del ácido del producto refinado al 5% en peso. Calcule la cantidad mínima de disolvente a emplear, el número de etapas teóricas si la cantidad de éter isopropílico empleado es del 40% superior al mínimo, y los pesos del extracto y refinado. Además, aquí nos dan unos datos. Entonces, lo más importante a la hora de resolver cualquier problema es que nosotros identifiquemos la información que nos está dando ese problema. Nos está diciendo que hay una alimentación de 400 kilogramos en la cual tenemos una fracción másica de 0.45 de ácido acético y una fracción másica de 0.55 de agua. También nos dice que hay una salida de refinado en la cual tenemos una composición de 0.05 de ácido acético. El problema nos está preguntando cuántas etapas hay en el sistema y esas etapas las vamos a representar con N. También, bueno, tenemos una salida de extracto y tenemos una entrada del disolvente extractor. Otra cosa que considero importante es saber cuál es mi solvente portador, mi solvente extractor y mi soluto. En este caso el agua es el portador, el éter el extractor y el ácido acético el soluto. Para resolver este problema vamos a utilizar este programa que se llama ProSim, en el cual nosotros podemos agregar líneas y puntos en el diagrama ternario. Ok, lo primero que hice fue pasar los datos que nos da el problema a un Excel. Aquí podemos ver que estos datos son porcentajes que van a darnos las líneas de refinamiento y de extracción. Sin embargo, el ProSim necesita fracciones másicas, entonces lo único que hice fue tomar los elementos de esta tabla y dividirlos entre 100. Ahora seleccionamos los datos y los copiamos. Vamos al ProSim y seleccionamos la opción de agregar líneas y pegamos los datos copiados. Aquí vemos que nos está marcando la curva en un lado del triángulo. Lo más cómodo para trabajar en el ProSim es que la curva nos dé en el lado de abajo del triángulo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un reacomodo de los datos. Vamos a procurar que el soluto quede en el lado C, nuestro solvente portador en el A y nuestro solvente extractor en el B. Y bueno, ya abajo tenemos la tabla donde ya tenemos los datos acomodados. Hacemos lo mismo, copiamos y luego lo pegamos en el ProSim. Ok, entonces aquí ya tenemos las líneas de reparto. Ahora lo que queremos hacer es marcar la línea de refinado y la línea del extracto. Para esto vamos a unir los puntos de cada línea. Primero en el Excel vamos a unir el primer punto con el segundo y luego el segundo con el tercero con el cuarto y así sucesivamente. Y vamos a hacer dos tablas, una de refinado y una de el extracto.
Otra vez copiamos los datos y los pegamos en el PROSIM en forma de líneas, tanto del refinado como del extracto. Una vez que ya tenemos el diagrama, lo que vamos a hacer es ubicar los puntos que ya nos da el problema, como la alimentación que nos dice que tiene una composición de punto 45 y punto 55. Entonces vamos a poner ese punto en nuestro PROSIM. Y ya tenemos ahí nuestro puntito. Ahora vamos a buscar el punto de Rn. Recordemos que de ese solo tenemos una composición de ácido acético de 0.05. Pero bueno, sabemos que este punto tiene que estar sobre la línea del refinado. Entonces lo que vamos a hacer es buscar en esa línea una composición de 0.5. Abajo PROSIM tiene los números de las composiciones de A, B y C en ese orden. Entonces lo que vamos a hacer es ir bajando por esta línea hasta encontrar la composición que sea de 0.05 en... Si queremos ser un poquito más exactos, lo que podemos hacer es hacerle zoom, ubicar el cursor en el punto en el que creemos que ya estamos en esa composición. Vamos a anotar el número que nos dice abajo en PROSIM para poner un puntito ahí. Ahora vamos a hacer una línea que una nuestro punto F, que fue el primero que pusimos, con el solvente extractor puro. Esta va a ser una línea que vamos a llamar línea de operación, en la cual vamos a estar trabajando. Bien, ahora lo que necesitamos es identificar las composiciones que vamos a tener en nuestro extracto en condiciones mínimas. Las líneas que pusimos al principio, se los mencionaba, eran líneas de reparto. Estas líneas de reparto lo que hacen es relacionarnos las composiciones del extracto y del refinado. Entonces, necesitaríamos una línea de reparto que nos uniera el punto de alimentación con un punto en la línea de extracto, pero no la tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es un método que se llama método de Alders, que sirve para interpolar y crear líneas de reparto donde las necesitamos. Entonces, para hacer esto, lo primero que vamos a hacer es hacer líneas paralelas a las líneas que tiene el diagrama desde los extremos de las líneas de reparto. Vamos a hacer que estas líneas se intersecten con su correspondiente línea y los vértices que se van a crear de estas intersecciones los vamos a unir en una sola línea, la cual vamos a llamar línea de interpolación. Para hacer las líneas usamos la herramienta que tiene PROSIM para hacer líneas, y un tip que yo hago para que las líneas me queden derechitas es que tomo una regla y la pongo sobre la pantalla en dirección como quiero que quede mi línea. Entonces, primero le doy clic en donde quiero que inicie mi línea, acomodo mi regla y doy clic en donde quiero que termine. Les voy a dejar por ahí una fotito para que vean cómo es. Y listo, ya ahí tenemos nuestra línea de interpolación. Ahora sí ya vamos a crear nuestra línea de reparto. Vamos a poner un puntito ahí más o menos donde veamos que vaya a intersectar en la línea de refinamiento. La vamos a bajar paralelamente a las líneas del diagrama hasta la línea de interpolación y luego vamos a subir otra línea paralela hasta la línea de extracto. Y luego ya solo unimos los dos puntos entre refinamiento y extracto y esa es nuestra línea de reparto. El puntito que quedó en la línea de extracción va a ser nuestra E', que es el extracto si usáramos una cantidad mínima de solvente extractor. Bien, ya lo único que queda es unir el punto Rn
con el punto de E', y donde intersecte con la línea de operación vamos a marcar ese puntito como M porque es el punto de mezclado. Ok, para poder calcular el solvente mínimo que necesita la operación, planteamos este balance en el cual decimos que la alimentación más el solvente mínimo es igual al refinado N más el extracto prima. Recordemos que el extracto prima es en condiciones mínimas. Y esto a su vez es igual a un punto de mezcla. Nos quedamos solo con esta parte del balance, que la alimentación más el solvente es igual a la mezcla, y también podemos agregar este balance en el que decimos que la alimentación por la composición de soluto en la alimentación más el solvente por la composición de soluto en el solvente es igual a la mezcla por la composición de soluto en la mezcla. Después hacemos algunos pasos algebraicos para al final llegar al despeje de esta ecuación en el que tenemos que el soluto mínimo es igual a la alimentación por la composición de soluto en la alimentación menos la composición del soluto en la mezcla sobre la composición del soluto en la mezcla menos la composición del soluto en el solvente. Y después sustituimos los valores. Recordemos que estos 400 kilogramos nos los da el problema, al igual que la composición de soluto en la alimentación, que es de 0.45. Esta composición de soluto en la mezcla la acabamos de sacar ahorita con el PROSIM. Recordemos que es de 0.2266. Y nuestra composición de soluto en el solvente pues es 0. De esto tenemos que el soluto mínimo para la operación serían 394.35 kilogramos. El inciso B nos dice que queremos saber cuántas etapas teóricas tiene el sistema si el soluto que nosotros agregamos es 40% mayor al soluto mínimo. Entonces lo que hacemos es tomar esta cantidad que acabamos de calcular y la multiplicamos por 1.40, que nos da un total de 552.09 kilogramos. Recordemos este balance en el cual la mezcla es igual al soluto más la alimentación, y entonces nuestro punto de mezcla va a tener un total de 952.09 kilogramos. Tenemos el mismo balance que utilizamos, solo que esta vez vamos a despejar la composición de soluto en la mezcla. Y esta es de 0.1891. Esta cantidad es la que vamos a estar buscando en nuestro PROSIM. Ok, ahora sabemos que el punto de mezclado tiene que estar sobre la línea de operación y también conocemos la fracción del soluto en este punto de mezclado. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos anteriormente. Sobre la línea vamos a buscar el punto en el que tengamos esa composición que acabamos de calcular. Una vez que ya la tengamos, vamos a poner un puntito ahí al que vamos a llamar M. Para el siguiente paso vamos a plantear estos balances que son por etapas. Este balance correspondería a la etapa 1. Nosotros sabemos que la alimentación más el extracto 2 sería igual al refinado 1 más el extracto 1. Y también que la alimentación menos el extracto 1 es igual al refinado 1 más el extracto 2. Lo mismo para la siguiente etapa, que la alimentación más el extracto 3 sería igual al refinado 2 más el extracto 1, perdón. Y después tendríamos que la alimentación menos el extracto 1 es igual al refinado 2 más el extracto 3. Entonces, en general la regla sería que la alimentación más el extracto N es igual al extracto N más el extracto 1. Y eso nos daría que la alimentación menos el extracto 1 es igual siempre a Rn-1 más el extracto N. Entonces, esta regla nosotros podríamos igualarla a P, que sería un punto en común en todas las etapas, y eso es lo que vamos a trazar ahorita en nuestro PROSIM. Para encontrar el punto P, primero tenemos que hacer una línea que pase de Rn, pase por M e intersecte en la línea de extracción, y ahí vamos a tener nuestro punto de E1. Después vamos a unir Rn con el punto donde el éter es puro, y vamos a sacar esa línea lo más que podamos fuera del diagrama.
Vamos a hacer lo mismo haciendo una línea desde F que pase por el punto de E1 que acabamos de poner y también se extienda la línea hasta que intersecte con la que hicimos anteriormente. El punto en donde se intersectan estas líneas va a ser nuestro punto P. Ahora, tenemos que buscar R1 para E1, que ya tenemos, y para eso necesitamos una línea de reparto. En este caso ya tenemos una línea que coincide justo con ese punto, entonces ya solo vamos a marcar que este es R1. A continuación vamos a unir R1 con el punto P, y en donde intersecte esta línea, en la línea del extracto, vamos a poner nuestro punto E2 de extracto 2. Después vamos a buscar una línea de extracto 2 para encontrar R2. En este caso ya no tenemos una línea de reparto que coincida, entonces nosotros la vamos a hacer de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Ya aquí tenemos nuestro punto R2 y lo que sigue es que vamos a unirlo nuevamente con el punto P y vamos a hacer el mismo procedimiento otra vez. Y vamos a hacer esto varias veces hasta que nuestra R, así vamos a ir sacando R1, R2, R3. Cuando la R llegue donde está Rn o pase, entonces ahí nos vamos a detener y vamos a contar cuántas etapas tuvimos. Aquí el último punto que puse es R9, ya sobrepasó al punto de Rn, entonces aquí nos detenemos y en total fueron 9 etapas, entonces es la respuesta de nuestro inciso B. Nos falta responder el inciso C del problema. Planteamos este balance con el que ya hemos estado trabajando. Planteamos este que es el refinado más el extracto es igual a la mezcla y este con las composiciones. Estas dos ecuaciones nos van a formar un sistema de ecuaciones porque nosotros ya conocemos el punto de mezclado, ya conocemos las composiciones, entonces las únicas incógnitas van a ser Rm y E1. Entonces ya nada más sustituimos los valores que ya conocemos. Recordemos que lo calculamos anteriormente. Las composiciones del refinado no daba el problema. Y la composición en E1 la acabamos de sacar ahorita, al igual que la composición. Ok, entonces ya solo sustituimos los valores en ese sistema de ecuaciones. Todos estos datos nosotros ya los conocemos y de ese sistema de ecuaciones nosotros tenemos estos resultados donde el refinado N es igual a 172.06 kilogramos y el extracto 1 sería igual a 780.02 kilogramos.